Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. La verdad es que es una enorme satisfacción ver el salón con tantísimo público. Esto pues es un indicador de la calidad y también de la calidez del acto. Este acto en el que vamos a homenajear a una investigadora. Ya saben que se encuentran en un rinconín de Asturias, aquí en la capital. Es posible que algunos nos hayan visitado, otros es la primera vez, pero estamos encantados de que vengan siempre. Tenemos una programación amplísima, muchísimos actos, capaces de satisfacer pues, los gustos más exquisitos. También les invitamos a que nos sigan a través de la página web, por internet, una página que se actualiza prácticamente a diario, donde colgamos muchísima documentación, noticias relevantes principalmente, aunque no exclusivamente, sobre Asturias, y también pues se va convirtiendo en un depósito de documentación, muchas separatas electrónicas, documentos en formato digital que publicamos sobre conferencias, sobre, en fin, intervenciones múltiples que tenemos en la casa, que además son muy apreciadas no solo por los miembros del Centro Asturiano, sino por todos aquellos que nos siguen dentro y fuera de nuestras fronteras, que son muchísimos. Y también, por cierto, ya que estoy comentando esto de la documentación, memoria emocional, memoria pues histórica, institucional, vamos a hacer lo posible igualmente para publicar las palabras que se pronuncien en el acto, de manera que sean todos bienvenidos. Para mí, como presidente del centro, es una satisfacción muy grande, y para todos los que conformamos la Junta Directiva de la institución. Quiero presentar sumariamente a los compañeros que tengo en la mesa, antes de centrarme en las palabras que tengo aquí impresas. En el extremo de la izquierda está nuestra secretaria general, Pilar Riesco, una mujer muy polivalente, que tanto nos ayuda y además muy involucrada en esas actividades hermosas como son pues, los grupos de baile, el grupo de baile que tenemos, Alborá, ya desde hace muchos años, aproximadamente 40, quién lo diría, pese a la juventud, pero con una labor muy buena desde el punto de vista del cultivo, de la recreación de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, y también una labor didáctica que van incorporando a pequeños, a esas agrupaciones. Bueno, pues es una satisfacción enorme. Igualmente tenemos a uno de los componentes, recuérdame tu nombre, perdona, de la banda de gaitas. Me llaman Lío. Lío, bueno, esperemos que no lo formes, porque para Lío ya tenemos bastantes en todos los ámbitos, en todos los niveles. De manera que, Lío, muchas gracias por hacer un paréntesis también, miembro de nuestra banda de gaitas, el centro, que dirige pues otro miembro de la Junta Directiva, muy joven, que debe tener 21 años, más o menos, que es Gonzalo Fernández. Muchas gracias, Lío, por acudir. Y además nos encontramos a mi izquierda con el presentador, al que ahora me referiré siguiendo el protocolo de la casa más detenidamente, don Mauro. Luego tenemos, como es bien sabido, a la homenajeada, doña Carmen. A continuación está don Francisco Rodríguez García, que acumula pues muchísimos méritos, ¿no? Don Francisco es presidente de honor del Centro Asturiano de Madrid, presidente del Consejo Superior de este centro, y es además pues, presidente de Industrias Lácteas Asturianas, René Picot, con una proyección internacional y marca de excelencia. Una empresa que, pese al nombre francés, es netamente asturiana. Muchas gracias, Paco, además por esa labor intelectual que desarrolla, por esa labor de asesoramiento y por esa labor de patrocinio de tantísimos actos en el Centro Asturiano de Madrid, por supuesto, y fuera del mismo. Muchísimas gracias. Y en el extremo de la derecha, don Andrés Menéndez, que es presidente adjunto, como dice la palabra, pues un compañero en todas estas lides y en todas las actividades que realizamos, y además todo lo hace muy bien. Nos hemos repartido un poco la tarea y procedo seguidamente pues, a dar cuenta del protocolo establecido, porque tras mis palabras va a intervenir
el presentador del homenajeada, don Mauro, después entregará el premio, el galardón, este urogallo, que es una hermosura, cada vez más codiciado. Nosotros entregamos los urogallos generalmente en agosto en Gijón, muchos urogallos en distintas especialidades de la asturianía. Pero este acto, por la singularidad que tiene, lo celebramos de forma independiente, pero cada vez es más solicitado, más deseado, ¿no? No nos extraña porque es una figura hermosa, realizada por José Luis García Fernández, José Luis Fernández, el artífice de los Goya, que tenemos tan recientes. Y socio del centro, y amigo. Pues bien, hoy se entrega el urogallo especial con mención honorífica a doña María del Carmen Martínez Rodríguez, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, jefa del Grupo de Viticultura y del Departamento de Viticultura y Forestal de la Misión Biológica de Galicia. Es muy sumariamente licenciada en Biología, doctora en Biología, inició su carrera investigadora ya hace muchos años y además de una manera muy fecunda en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, el CSIC de Santiago de Compostela, donde realizó su tesis doctoral, y se ha centrado, por ejemplo, en la tesis en la adaptación al campo de cepas de la variedad Albariño Vitis vinifera L, cultivadas in vitro. Un tema pionero para la época y ha desarrollado pues significativas contribuciones. Tiene una larga carrera como investigadora que la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid quiere reconocer de modo unánime con este urogallo especial. El urogallo, ya se sabe, es una singular ave galliforme, es señor del bosque, silvestre y mítica ave encantada, en su subespecie cantábrica, lamentablemente hoy amenazada, en peligro de extinción, y un símbolo de nuestra tierrina, uno de los muchos símbolos hermosos que tenemos en Asturias, uno de los iconos de conservación de nuestros bosques. Y con este urogallo pues va el afecto y la admiración de todos los que conformamos el Centro Asturiano de Madrid. De manera que vaya por delante nuestra enhorabuena. Y siguiendo, como acabo de decir, nuestra costumbre, procedo a presentar al presentador don Mauro Lomba Martínez, nacido en La Guardia, Pontevedra, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de la Universidad de La Coruña, especialidad en edificación. Además se da la circunstancia de que es, yo creo que el mejor presentador posible, porque es el marido, el esposo de doña Carmen. La familiaridad en esta mesa no se circunscribe, siendo importantísima, por supuesto, al marido, porque también don Francisco, hay que decir que se me ha pasado, es primo de doña Carmen, de manera que estamos en familia, así es. Bueno, pues como digo, él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de la Universidad de La Coruña, especialidad de edificación. Y le gusta decir que cuando uno vive como arquitecto, lo hace con una continua preocupación por lo que le rodea, reinterpretándolo en su cabeza y generando nuevas visiones de los espacios que visita, dejándose sorprender por aquellos que lo merecen y tratando de mejorar aquellos que lo inquietan. Un noble objetivo. En el ámbito de la actividad profesional, pues ha desarrollado un ejercicio libre de la profesión desde el año 96, director del espacio multidisciplinar creativo en torno a la arquitectura Nemonón. Edificaciones públicas más representativas: la Pousada Jardín en Ribadumia, el pabellón multiusos con gimnasio y piscina climatizada accesibles en la Diputación de Pontevedra, la Pousada Jardín en Armenteira, finalista del Premio de Arquitectura Galicia 2016. La verdad es que el currículum está pues sembrado de premios, de manera que es algo muy meritorio. Enhorabuena. Propuesta por la Xunta de Galicia al Premio Arquitectura Española 2013, restauración de la iglesia del monasterio de Santa María de Armenteira en el Ayuntamiento de Meis, restauración de la iglesia Santa Eulalia de Ribadumia en el Ayuntamiento de Ribadumia, restauración, fachada y cubiertas
del convento de Santa María de Armenteira, restauración de la iglesia románica Santa María do Mosteiro, del Ayuntamiento de Meis, edificio de laboratorios de mejora genética vegetal del CSIC, rehabilitación integral del Pazo de Gandarón en la misión biológica de Galicia, también un proyecto del CSIC o del CSIC, eliminación de barreras en el edificio Cruz Gallastegui, obra del arquitecto Alejandro de la Sota, proyecto de rehabilitación integral del chalet Fontoira para Centro de Atención Social del Ayuntamiento de Pontevedra, estudio de equipamiento y coordinación de las 4 pousadas do Salnés, incluso cocinas industriales, y en lo que se refiere a las edificaciones privadas más significativas, destacamos proyectos y dirección de obra de múltiples viviendas unifamiliares de carácter contemporáneo, como la Casa Los Barcos Pasan, también premiado por su aportación a la arquitectura, la Casa El Haz y el Envés, igualmente con un galardón y finalista también en el premio Juana de Vega, Casa Redes, Casa Bosque, Casa La Noria, Casa Crisálida, aportación a la arquitectura, en fin, espacio multidisciplinar creativo Nemonón, muchísimos otros, y como méritos complementarios destacamos la conferencia sobre arquitectura en China, miembro del jurado del Concurso Nacional de Cerramientos de Madera, Asoma 2018, moderador de la mesa redonda FINMA, Maderalia 2016, hacia una construcción sostenible y segura, organizado por AIDIMA y presentación de proyectos realizados en madera, en Valencia, conferencia Restaurando entre la técnica y la emoción, en los diálogos de arquitectura, publicación en Stone Ideas, publicación conjunta de un libro chino, publicaciones en numerosas revistas digitales y especializadas, de publicación conjunta en el libro Turismo de Arquitectura, entrevistas en madera sostenible, también en el Faro de Vigo, en La Voz de Galicia, publicación Casa Muiños do Folón en Diario de Pontevedra, programa Que Casas, de televisión unos cuantos programas, de manera que también cabe destacar esa labor considerable como divulgador científico, publicación conjunta en 34 arquitectos de Pontevedra, ponencia en las jornadas de arquitectura del Consejo de Cultura Gallega, exposición conjunta en 2007 y en otros años, premiado y con publicación en los proyectos arquitectónicos para una persistencia urbana en el antiguo juzgado y cárcel de Vigo, conferencias, etc. De manera que es un lujo verdadero tener con nosotros también al presentador, que como acabamos de decir, por su condición de esposo, pues nadie mejor que él para presentar a doña Carmen. Sin más, les agradezco de nuevo su presencia y cedo la palabra a don Mauro Lomba. Muchas gracias a todos. Presidente del Centro Asturiano de Madrid, presidente de honor, junta directiva, socios, familiares y amigos, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este momento. Pensé que veníamos a homenajear a Mari Carmen, no sé, bueno, me encuentro con esta introducción. Bueno, muchas gracias. Realmente, si conociésemos en profundidad las dos profesiones, la de científica Mari Carmen y la trayectoria de ella y al nivel a la que está situada y la mía, no tiene nada que ver. Yo soy de andar por casa y Mari Carmen pues está a un nivel altísimo. Hoy para mí esta presentación es muy difícil. Créanme que es verdaderamente difícil porque siempre estoy hablando de los aspectos emocionales y sensoriales en la arquitectura y en todos los temas, y hoy me está tocando el aspecto emocional y eso espero que no me impida de presentar correctamente a la doctora Carmen Martínez, a Mari Carmen. Espero también poder seguir muchos años con ella, llevo 38 y me toca hablar bien. Me toca hablar bien de ella. Es una satisfacción para mí poder presentarla. He estado en muchísimos congresos donde ella ha participado, conferencias, entre los premios que ha recibido, siempre como espectador.
y hoy sí que, por otro lado, hay una cierta tranquilidad y es que me encuentro un poco en familia, en el Centro Asturiano de Madrid y con muchos amigos y mucha familia. Entonces, todos saben algo o algunos aspectos de nuestra trayectoria y entonces, en ese sentido, va a ser más fácil. Tengo que decir que la proximidad desmitifica. O sea, tener a Mari Carmen al lado, tener a alguien al lado que es en su profesión una persona muy reconocida y de mucho prestigio, pues hace que quizás cuando hablamos de ella pues no lo hagamos correctamente desde el punto de vista profesional, porque la parte familiar, la cercanía, nos hace que la veamos como una persona normal, que lo es, pero tampoco querría hoy, al presentarla, no decirlo o contar algo de su trayectoria, y entonces en ese sentido voy a leer un breve resumen que hice para que no se me olvide contar cosas que en otro caso contaría. Si estuviera aquí a Barbacid, a Margarita Salas, probablemente me resultaría más fácil porque me centraría en su trabajo y en su trayectoria. Entonces, por un lado, les voy a leer un poco su currículum más representativo y luego sí que intentaré, de una forma más cercana, pues contar, pues no sé, anécdotas o situaciones que he vivido con ella. Bueno, Mari Carmen, yo la conocí en el año 79 haciendo COU en Santiago de Compostela. Ella es licenciada en Biología en el año 1986 y se doctora en el año 1992 por la Universidad de Santiago de Compostela. Es fundadora y directora del equipo de viticultura y jefa del Departamento de Viticultura y Forestal en la Misión Biológica de Galicia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Inicia su carrera investigadora en ese año, en el año 1986, en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, en Santiago de Compostela, donde realiza su tesis doctoral Adaptación al campo de cepas de la variedad albariño, cultivadas in vitro. Efectivamente, en aquel momento fue un tema pionero. Había muchísimas bodegas en Galicia y todo el mundo tenía vino de la casa y vino albariño y otros vinos, pero no tenía ni la representatividad ni el prestigio que tiene hoy a nivel internacional el albariño. Y Mari Carmen fue, junto con muchísimos viticultores, la impulsora, la que desde aquella tesis hizo que todo fuese como rodando. Ya van muchísimos años y que ahora mismo a nivel mundial el albariño se reconozca como uno de los mejores blancos del mundo. Cuando hizo esta tesis, realmente entrando allí en el Instituto de Ciencias Agrobiológicas en Galicia, el que fue su doctor de tesis, Mantilla, le propuso trabajar en camelia o en vid. Y ya en aquel momento, aunque los dos temas eran muy tentadores y en Galicia los dos temas son preciosos, ella optó por el de la viticultura y estoy convencido de que fue porque en el subconsciente llevaba el tema que luego querría desarrollar de forma paralela en Asturias, pensando en su región. Al mismo tiempo que hacía su tesis, trabajaba en la localización, descripción y conservación de las antiguas variedades de vid existentes en Galicia y en Asturias, realizando amplias prospecciones por todas las áreas vitícolas de ambas zonas. Durante esta etapa realizó estancias en diferentes centros extranjeros. Estuvo en Francia, estuvo en Italia, estuvo en Alemania, en los mejores centros de investigación, desarrollando allí trabajos con profesores científicos de muchísimo prestigio. Fue alumna del profesor Pierre Galette en el primer curso internacional de ampelografía celebrado en 1990 en Montpellier, en Francia, bajo los auspicios de la Organización Internacional de la Vid y el Vino.
estuvo con los profesores Mario Fregoni de Italia y Allewell de Alemania en años sucesivos, y en esos países también visitó y estudió las colecciones de variedades de vis. En 1993 se traslada a la misión biológica de Galicia debido a que acaba su tesis y su director fallece, y el sitio ideal para poder seguir trabajando en el tema, la línea de investigación que quería crear, era la misión biológica de Galicia, que disponía de los terrenos adecuados para luego poder hacer allí sus colecciones vivas de las variedades de vis. Y permanece allí hasta el año 1994. Entre las aportaciones realizadas en esa época destaca la creación de esta colección de la que les hablo viva de variedades de vis de Galicia y Asturias, que ocupa una superficie de 1 hectárea en las instalaciones del centro y que actualmente es la base de numerosas investigaciones. Entre 1994 y 1996, gracias a una beca postdoctoral de Linia para el extranjero, realiza una estancia de 2 años en el ENTAP, en un instituto de mejora de la viticultura en Francia, y estudia allí la reversión al estado juvenil de la vid provocada por el cultivo in vitro. Este trabajo lo compagina con otros realizados en la cercana Escuela Nacional Superior Agronómica de Montpellier sobre la caracterización amperográfica y molecular de variedades de vid. Durante estos años en Francia recorrió una parte importante de las zonas vitícolas del país. En 1997 regresa a España y se incorpora a la Misión Biológica de Galicia de nuevo, con un contrato del Ministerio de Educación y Ciencia de reincorporación a España de doctores y tecnólogos. En 1999 obtiene la plaza de científica titular especializada en viticultura y crea su propio equipo de investigación, que será el primero que en el CSIC en la especialidad de viticultura, manteniendo altos niveles de producción científica. En 2009 promociona a investigadora científica. Desde 1986 hasta la actualidad, sus líneas de investigación giran en torno a la caracterización de variedades de vis amperográfica, molecular, histológica y su resistencia a enfermedades fúngicas, mildiu, botrytis o idio, y más recientemente en el aprovechamiento de residuos vitivinícolas para la obtención de productos beneficiosos para la salud humana, cosmética y otros usos, biocarbones. Desde 2012 trabaja también en el olivo, centrándose en la recuperación y descripción botánica, molecular y agronómica de variedades autóctonas de olivo, olea europea, del noroeste de España, y contribución a su reconocimiento en la lista española de variedades de olivo de interés comercial. Para ello ha realizado numerosas prospecciones de las antiguas zonas oleícolas del noroeste de España en vías de extinción, así como la selección de planta de dichas variedades y su transferencia al sector comercial. Esta línea de trabajo la completa con el desarrollo de nuevos métodos descriptivos para las variedades de olivo, a través del análisis de imágenes. Es autora de más de un centenar de artículos científicos, más de 60 en revistas de alto impacto internacional, así como de la descripción, recuperación, selección y comercialización de planta de antiguas variedades de vid autóctonas españolas, en vías de extinción, entre las que destacan los primeros clones certificados de albariño del mercado, así como los de albarín blanco, asturiano, y verdejo negro, variedades autóctonas asturianas. Actualmente de variedades de olivo autóctono gallego también. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, varias tesis doctorales y otros trabajos de carácter universitario. Tesinas, trabajos fin de máster, trabajos fin de carrera. Ha formado un número importante de doctorandos y también personal técnico de apoyo, y colabora con numerosos grupos de investigación de todo el mundo. Gran parte de los trabajos que desarrollan están financiados por el sector privado. Es la investigadora responsable ya de más de 50 proyectos a través de contratos con distintas entidades privadas, y también lleva más de 25 proyectos siendo directora responsable de proyectos con financiación pública. Ha realizado labores de asesoramiento técnico y científico especializado para distintas instituciones públicas nacionales y extranjeras, para el Ministerio de Agricultura, para el Consejo de la Unión Europea, para la Plataforma Tecnológica del Vino de España, la Xunta de Galicia, etc. Y también para el sector privado. Algunos de estos trabajos han sido acreedores de varios premios. En 2009 recibió el premio de la Real Academia Gallega de las Ciencias. En octubre de 2016 fue galardonada con su elección como miembro de la Selección Española de la Ciencia, la Roja de Co, junto con científicos como Barbasís, Martínez Mójica o Miguel Delibes de Castro, entre otros. También fue nombrada Asturiana del mes de octubre por el periódico de la Nueva España.
por sus aportaciones a la viticultura asturiana. En marzo de 2017 fue elegida científica del mes por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. En agosto de 2008 recibió el premio de Amigos de Pontevedra por las investigaciones que desarrolla la misión biológica sobre la viticultura gallega. Hoy será galardonada con el Premio Urogallo Especial Mención Honorífica 2019 otorgado por el Centro Asturiano de Madrid por su trayectoria y contribución a la recuperación de la zona vitícola asturiana. Ha impartido numerosos cursos y conferencias y cuenta con una gran experiencia en la divulgación científica, habiendo participado en múltiples programas y actividades en este terreno: Diverciencia, Expediciencia, Ciencia en la Ciudad, Research SNAI, Educa Barrier, la Esfera de Agua Coagology, etc. Destaca entre todas ellas su labor como comisaria de la exposición La vid, el vino y el CSIC, que muchos de ustedes han visitado hace 2 años, 2 siglos de investigación, y que fue exhibida en el Real Jardín Botánico de Madrid entre el 15 de octubre de 2015 y el 10 de enero de 2016 con gran éxito de público. Fue visitada por más de 25.000 personas. Solamente esta exposición ha tenido más de 500 reseñas en prensa. Actualmente esta exposición viaja en itinerancia por distintos lugares de España y el extranjero, destacando en este último caso la exhibición en Bruselas, en el Parlamento. Primero en el Parlamento y luego posteriormente en la sede del CSIC en dicha ciudad. Con este resumen o síntesis un poco de la trayectoria, me quedo más tranquilo para ahora hablar de una forma más cercana de ella y centrarme también en la importancia de este premio realizado por los suyos, realizado por el Centro Asturiano de Madrid, y también voy a hablar después de tantos años de haberla acompañado, de cómo de forma paralela a sus trabajos y a su crecimiento como científica en Galicia, atendía muchísimos aspectos a nivel nacional en recuperación de variedades de vid, pero siempre tuvo como preferida, y hay que decirlo aquí, a Asturias, y siempre pensó y trabajó teniendo en mente que la labor que hacía en Galicia tenía que hacerla también en su zona, en el suroccidente de Asturias, en la zona de Ibias, de Cangas de Narcea, en su pueblo de Carballo. Allí la mayoría de ustedes saben que el abandono de los viñedos se produjo con la llegada de las minas y otros factores sociales, y se perdieron durante unas generaciones la transmisión oral y el oficio de la vid y del cultivo de los viñedos. Cuando habló o estaba trabajando en Galicia al principio con su director de tesis en el Albariño, un día se le ocurrió decir que en Asturias había vino y que había vid, y se echó a reír en Mandilla y le dijo: hombre, en Asturias no hay vino, lo que hay es sidra. Y igual que el director dijo eso y luego se fue sorprendiendo, en Asturias yo viví con ella como al principio, hace muchísimos años, visitó la Consejería de Agricultura y contó por todos los sitios que en Asturias había vino y que en Asturias se podía recuperar, igual que se estaba haciendo en Galicia, variedades autóctonas únicas, y llegar a ser el mejor vino blanco del mundo. Eso lo digo yo y lo digo de verdad, a pesar de que me encanta el albariño. Y en ese empeño la vi salir llorando a veces de la consejería y tal. Y bueno, realmente fue soportando con su empeño, con su tesón, con su forma de trabajar de hormiga, es incansable, y con el apoyo familiar sobre todo, y de su entorno próximo, de su familia. Bueno, con el apoyo incondicional de sus padres, de Fernando y de Lucía, pero también con el apoyo diario a través del teléfono o de cualquier forma de Pilar, su hermana gemela, y bueno, y de todo el entorno familiar, que al final los sobrinos, nuestros niños que fueron haciendo y que se fueron implicando siempre en el apoyo de todo lo que iba Mari Carmen intentando desarrollar.
¿cómo es que es capaz de hacer esto? ¿Cómo es que es capaz de involucrarse tanto? Es por el amor a la tierra, es por la pasión a la tierra. Cuando tenía que elegir, o le propuso el Centro Asturiano que eligiese a alguien para que la presentase aquí, y estaba comiendo con ella en casa, y dijo, me gustaría que me presentase algún asturiano, porque es un tema tan ya cercano y familiar, y un premio de Asturias, y dije, pues yo mismo. Dije, ¿cuántos años hay que vivir contigo? Hay que compartir tu pasión y tu afición por Asturias, por su clima, su paisaje, su cultura, todo lo que yo he vivido allí y que he crecido contigo. ¿Cuántos años tiene que pasar uno para ser asturiano o para ser de un sitio? Y dije, yo puedo presentarte, a pesar de que no es nada fácil, ¿no? Pero quiero hacerlo sobre todo para decir que la importancia de este premio está en el reconocimiento de los suyos frente a otros premios que tuvo de gran prestigio. Y es porque aún hoy en día hay una cierta falta de reconocimiento de la labor que hizo minuciosa durante ya 36 años allí para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. En el año era 1989-90, escribió un artículo, creo que lo publicó en una revista de alto impacto en el extranjero, precisamente para que quedase documentado a nivel internacional, un artículo muy bonito que traducido se llamaba Los viñedos olvidados del Principado de Asturias. Mucho antes de conseguir primero la denominación Tierras de Cangas y luego la denominación de origen que hay ahora en la zona de Ibias y Cangas de Narcea. Y fue también la que describió el Albarín y la que de alguna forma el Ministerio de Agricultura y tal, con esa variedad y con otros muchos, consiguió que se crease la denominación de origen. También fue la que año tras año ayudó e invitó a todos los viticultores de la zona a que se implicasen, a que recuperasen para la zona este nuevo oro, una vez cierra el de las minas, que es recuperar un vino único, un vino que puede ser singular, que es especial y que recupera paisaje, recupera cultura, fija la población, ¿no? Y bueno, todo esto fue ocurriendo, y perdonen que a veces vaya mezclando distintas etapas, todo esto fue ocurriendo al mismo tiempo que yo la acompañaba de un sitio a otro, de una forma que hoy es muy habitual, pero que antes era diferente. Y era que cuando había un hombre científico, pues o se iba solo, y la mujer quedaba con los hijos, la acompañaba. Y una mujer científica era muy difícil que se fuese. Y en aquel momento que empezábamos, pues yo disfruté acompañando a Mari Carmen a Francia, viviendo con ella allí, mientras ella desarrollaba su labor científica. También es cierto que para mí fue una oportunidad como arquitecto, vivir en otro país, conocer otra forma de trabajar y otras culturas. Cuando volvimos, tuvimos a nuestro primer hijo, a Miguel, y luego tuvimos 3 años más tarde a Pablo, y fueron creciendo entre nosotros, implicándose de la misma forma, igual que los sobrinos Carlos y Laura. Y tengo que decir que yo tengo una familia muy amplia, soy de La Guardia, de Galicia, y tengo una familia muy amplia. Somos 7 hermanos, mi padre eran 14 hermanos, mi madre 13 hermanos, tengo 68 primos carnales, pero les puedo asegurar que hay unos matices muy especiales en la familia de Mari Carmen, y es
cómo funciona, habiendo estado viviendo en muchísimos sitios, tanto Pilar como Mari Carmen como sus padres, cómo mantienen ese vínculo con la tierra, con el lugar, y cómo quieren volver cada vez que pueden, y cómo las tertulias de casa invitan continuamente a familia, a amigos, y están pensando siempre en qué pueden hacer por Asturias, qué pueden hacer por esa tierra donde tiene un potencial enorme de recursos, pero que están tantas cosas por hacer. Entonces, lo cierto es que hoy podría estar recibiendo el premio uruguayo también, Pilar, la hermana gemela. Bueno, lo propongo. Sí. Porque, vamos a ver, y también otros miembros de la familia, creo que este premio es un premio a la familia de Mari Carmen, especialmente a la familia asturiana, sus padres y su hermana y tal, porque hay que conocerlos allí, a ver que cada vez que tienen 2 días de descanso y reciben, como decía, a los amigos o a la familia, los temas de tertulia que se alargan durante horas, ellos son agotadores, uno tiene que irse a descansar porque siguen hablando, siempre son en qué pueden hacer por Asturias, ¿no? Entonces, como estoy perdiendo, voy a centrarme, voy a recuperar el párrafo en el que me había perdido, y ya me quedo poco. Ya sé que estoy pasando de tiempo, pero tengo 3 o 4 cosas, son muy bonitas. Es decir, me gustaría hablar de algunos de sus proyectos, para que esto no sea tan técnico y tal. De algunos de sus proyectos, los que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, un proyecto muy bonito que tuvo, que fue identificar variedades de vid a través de los retablos, del estudio de los retablos barrocos. Todo el mundo piensa que un científico es alguien que está despelujado, metido allí en un cuarto trabajando, y no es así. El científico es una profesión que tiene que ser súper creativa, tiene que estar permanentemente desarrollando ideas para que luego efectivamente no como lo haría yo, como lo haría un artista, sino que desde el rigor esas ideas, trabajarlas, analizarlas, fundamentarlas y luego trasladarlas al interés social, ¿no? Y encontrar que un científico como ella pues piensa que puede documentar la existencia de algunas variedades de vid como el albarín o como el albariño o como otras a través de un retablo barroco, pues al principio surge la duda, dices, esto es subjetivo. Y dices, no, pero si en la época había artistas que eran hiperrealistas y había otros que no lo serían. A través de estudios de cómo se dibuja una hoja en universidades de ingeniería, de arquitectura, todo el mundo frente a esa prueba dibujaba una hoja mal hecha de vid. Pero cuando ibas a los retablos y ves que pones las hojas próximas al lugar, al lado de los retablos, descubres que, por ejemplo, de 100 retablos que estudiaron, 6 o 7 variedades se identificaron a través del retablo porque el artista había copiado directamente las variedades que existían próximas al lugar, y eso permite documentar la existencia de esa variedad en el lugar, ¿no? Hay otro tema muy bonito en el que ha trabajado y trabaja ahora a nivel internacional. Sus proyectos se proponen a nivel internacional muchísimos, ¿no? Y es un tema que es, le llamo yo, la educación de las ovejas, ¿no? Junto con la Facultad de Veterinaria de Barcelona, pues educan a ovejas, les crean aversión a la vid para que funcionen finalmente como cortacésped, y evitar tratamientos fungicidas que estropeen los viñedos, ¿no? Se está estudiando en muchísimos países europeos, también a propuesta de ella, y coordinando ese tema que es muy bonito. También trabaja con el Instituto de Robótica y Automática del CSIC en el desarrollo de una flota de drones que cultiven la vid totalmente, de forma que hay drones tierra y drones aire, y unos van y podan la vid, otros cortan racimos, los del aire cogen los racimos, los llevan al cesto, del cesto. Es algo
Es algo increíble y todo eso es la imaginación puesta luego o desarrollada o profundizada a través de la ciencia. O también hizo trabajos tan bonitos como el de la dieta atlántica, que siempre estamos hablando de la Mediterránea. Y sin embargo aquí en Asturias y en Galicia vivimos tanto como ellos o muchísimo más. Y claro, ya sé que se come mucha grasa y tal, pero cuando estudia la dieta atlántica y ve que combinando el vino con los mejillones, con las conservas que tienen ustedes también, con las carnes, con las berzas, y ve que esa combinación casi diaria o el jugo del caldo hace que la gente viva igual, tenemos tanto miedo al colesterol y a todo, y luego resulta que la dieta atlántica pues es tan buena como la mediterránea o más. Bueno, por resumir, podría hablar de tantos artículos bonitos que tuvo, porque, no sé, pasa de 1000 salidas en prensa, mucho más, pero hay algunos titulares como el del suplemento semanal del País de no hace mucho tiempo, La maga de las cepas, o hay otro titular en una entrevista en directo en la radio gallega por sus trabajos de investigación en los olivos, A Raíña das Oliveiras, la reina de los olivos. Bueno, hay temas preciosos, esto no da tiempo para tanto. Voy a concluir con un parrafito final un poco por cerrar el tema, y cuando quieran, pues de una forma extendida, hablamos de tantas y tantas cosas que tal. Lo que sí es cierto, vamos a ver, yo quería leer un poco su currículum, porque claro, hablando su marido, dice, bueno, esto, claro, uno no quiere caer en la exageración, pero yo siempre le digo, ya me gustaría a mí en arquitectura tener tus titulares, o ser como algunos arquitectos que solo conocemos a los estrellas. Yo no quiero ser una estrella, pero ya me gustaría a mí, a nivel internacional, estar en ese tema. A nivel mundial está reconocida como, yo digo, la mejor del mundo, pero dicen una de las mejores del mundo en su tema. Estoy convencido de que es la mejor almedógrafa del mundo. Y a veces no nos damos cuenta teniéndola tan cerca, porque claro, discutimos en casa, etc. Y eso parece que está... Bueno, Mari Carmen, sé que disfrutarás este premio más que otros porque es un reconocimiento de tus paisanos asturianos, pero es que te lo mereces igual que se lo merece, ya lo había dicho antes, tu hermana gemela Pilar, que es una magnífica candidata. Las dos siempre incansables embajadoras de vuestra Asturias, siempre buscando estrategias de revitalización para vuestro pueblo de Carballo, vuestra villa de Cangas de Narcea, para poner en valor vuestro paraíso asturiano, rico en recursos, pero con tantas cosas por hacer. Tantos temas de tertulia en casa y con los amigos que lleváis a vuestras montañas. La recuperación de la viticultura en las laderas soleadas del suroccidente ya es una realidad desde hace muchos años. Pero recuerdo tantos otros temas de debate alrededor de los bosques, de los 7 colores, de la industria de la madera, de la ganadería, de los oficios, del turismo, del clima y de su potencial, de la caza, de la gastronomía, de los parques naturales, y todos estos temas de debate orientados siempre a la esperanza y a fijar población, a la defensa del paisano, como una parte más de la naturaleza, no como una parte fuera de ella, y de su cultura, a permitir la explotación de los recursos de una forma equilibrada y en armonía con esta naturaleza de la que siempre hablo, pero que permita vivir a la gente como lo ha hecho generación tras generación. Mari Carmen, sé que estás trabajando en nuevos proyectos, y este urogallo que el Centro Asturiano te otorga hoy, ya lo he visto yo en una premonición la primera vez que visité Asturias, cuando, con la disculpa de ir a hacer fotografías, que los arquitectos se nos dan muy bien, de algunos de tus temas, visité la casa de vuestra abuela, de tu abuela, en Carballo, y vi que en la galería hay, en Cibea, hay colgado un cuadro al óleo de un urogallo que pintó Mari Carmen. Y ese urogallo era una premonición, y es un urogallo precioso al óleo. Y hoy va a llevar otro urogallo, ojalá te impulse el vuelo de tus investigaciones para que pronto lleguen a la industria y sean útiles para la sociedad. Te sugiero finalmente que lo celebres con un albarín blanco de Asturias, con un víteras, viticultores heroicos asturianos, nuestro vino familiar,
que para mi gusto es el mejor vino del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauro. La verdad es que así da gusto, bueno, desde el conocimiento y la querencia profundos, pues el mejor representante. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, antes de entregar el galardón, tiene la palabra don Francisco Rodríguez. Bueno, pues buenas noches. Mari Carmen, me produce una emoción especial ver este salón tan lleno, porque no creas que todos los actos que se celebran en esta casa, que se celebran muchos, se produce un quórum de esta naturaleza. De modo que me produce, como te digo, una emoción especial. Te felicito por ello, te doy enhorabuena por ello, y me alegra extraordinariamente de haber podido estar hoy aquí, lo cual me ha permitido tomar sobre la marcha unas pequeñas notas que me permiten decir lo que voy a decir desde la espontaneidad. Porque una cosa es preparar las cosas y otra cosa es decirlas espontáneamente. Lo primero que tengo que decir es que has logrado que te hagan la presentación más original que he oído en mi vida. Porque generalmente los presentadores presentan al presentado sin conocerlo. Se busca un presentador de grandes circunstancias para que diga cosas muy bonitas que se nota que no tienen mucho que ver con la figura del presentado. No es tu caso. Tu presentador es tu marido, el que mejor te conoce y el que mejor puede hacer, como ha hecho, una presentación de ti. Enhorabuena y gracias. Gracias por la parte que me toca, porque somos parientes. Entonces, naturalmente, me alegro mucho y te agradezco mucho lo que has dicho. Galicia. Galicia ha tenido la suerte de contar con un apoyo asturiano como es el tuyo, que no es para nada un apoyo que pueda pasar desapercibido. Galicia es una región de grandes posibilidades agrarias que, sin embargo, da la sensación de que se ofrece a todos para que sobre ellas se hagan cosas que están por hacer en el terreno agrario, precisamente en el tuyo. Galicia está llena de árboles, está llena de hierba, pero está probablemente falta de un orden que tú has establecido a partir de la viticultura y que va a seguir, que estoy seguro que va a seguir. Si algo me revela esta actuación tuya en Galicia y este acto de hoy, con tu marido presentándote, él que es gallego, es que ese dicho, esa expresión de que gallegos y asturianos somos primos hermanos, hoy, ese pensamiento que he tenido siempre, ese sentimiento que he tenido siempre, sale hoy reforzado con este acto. Gallegos y asturianos, primos hermanos. Y tú has hecho por Galicia tanto como puede hacer el mejor de los gallegos. Sin que eso, naturalmente, signifique que te hayas olvidado de ese rincón de Asturias, el tuyo y el mío, donde has llevado adelante unas lecciones de cómo hacer para mejorar no solamente los cultivos, sino la vida de quienes hacen esos cultivos. Está hoy muy comprometida, como todos saben, por la decadencia de la minería, de manera que hoy quedan pocas cosas en el mundo agrario que hacer, aparte de la ganadería, en nuestra tierra de Cangas de Narcea. Nuestras dos parroquias, de Carballo y Cibea, dos parroquias limítrofes, dos parroquias hermanas, dos parroquias que me sugieren a mí tantas cosas, tantos recuerdos de mi niñez y de mi primera juventud, con aquel cura que tenéis en Carballo que se llamaba Don Plácido, que era íntimo amigo mío, y sobre todo con tu bisabuelo. Tu bisabuelo, que a pesar de la diferencia de edad conmigo, puedo decir que tenía con él amistad, no solamente familiaridad, sino amistad. Tu abuelo es el hombre con poder metafórico de expresarse en metáfora más importante de los que yo he conocido en mi vida. Tu abuelo era capaz de describir lo que fuera, la guerra mundial, en fin, el cultivo de la vid, lo que quieras, siempre hablando metafóricamente. Tu abuelo era un prodigio. Qué pena no haber tenido la posibilidad de grabarlo, porque entonces no había grabadores. Lucía, va eso por ti de tu abuelo.
Tú sabes que estoy diciendo lo que estoy diciendo porque me viste al lado de él. No, en fin, sabes que no son figuraciones. Y sabes el entusiasmo con que lo digo y el recuerdo, el cariño y el recuerdo que tengo de todos los vuestros, empezando por tu abuelo. Ese currículum tuyo tan denso no da lugar a comentarios. En fin, verdaderamente eso lo que requiere es tiempo para dedicar a cada una de esas actividades, a cada una de esas cosas que has hecho, una reflexión que permita penetrar en ella, en ese trabajo tan inmenso, porque es un trabajo intensísimo. Has tenido tiempo de hacer cosas para el tiempo, lo que caracteriza, según Julián Marías, a las personas que tienen tiempo para todo. Has tenido tiempo de hacer cosas para el tiempo, porque lo que tú haces no se lo va a llevar el viento, va a quedar ahí y por tanto va a quedar para el tiempo. Bueno, no quiero extenderme más, es muy tarde, pero quiero, con la enhorabuena más grande que puedo expresar, hacerte patente mi cariño, en fin, el cariño de nuestras familias que se mantiene y que ojalá se mantenga por muchos, muchos, muchos años. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Concede a doña María del Carmen Martínez Rodríguez el Urogallo Especial con mención honorífica por los méritos que concurren en su persona. Madrid, 8 de febrero de 2019, firmado por don Valentín Martínez Otero Pérez, presidente del Centro Asturiano, y por doña Pilar Riesco Menéndez, secretaria general. Y ahora Pilar, bueno, Andrés, las adhesiones. Vamos a leer unas adhesiones al acto de personas que no han podido acudir, pero que obviamente pues, se suman a la entrega de este galardón. Hemos recibido varios correos electrónicos, entre ellos uno que nos llega del Principado de Asturias. En respuesta a su amable invitación, les traslado el agradecimiento a la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez González. Excusamos su asistencia por tener compromisos adquiridos con anterioridad. También tenemos otro del delegado del Gobierno. En Asturias, doña Delia Rosa Carballido, que por motivo de agenda tampoco puede asistir al acto y felicita a la galardonada. Y asimismo, el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, don Pedro Sanjurjo González, agradece la invitación recibida para asistir al acto de entrega del Urogallo 2019. Otros compromisos concertados con anterioridad le impiden poder acompañarnos. Les envía su felicitación a doña Carmen Martínez Rodríguez, homenajeada este año, y aprovechamos para enviar un cordial saludo a todos los asistentes. Muy bien. Bueno, quiero aclarar que no es el Urogallo 2019, es Urogallo 2018. Pues nuestro presidente adjunto va a entregar un ramo de flores, también pues en este caso se lo va a entregar al presentador por la meritoria labor realizada.
Y ya sin más, damos la palabra a doña María del Carmen Martínez. Bueno, señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, señor presidente de honor, ¿no?, del Centro Asturiano, bueno, y Mauro, a todos los que están en esta mesa, colegas, algunos que tengo hoy por aquí, familiares, amigos, señoras y señores. Es un gran honor para mí estar hoy aquí, recibiendo este premio especial, Urogallo Especial con Mención Honorífica 2018. Lo recojo agradecida, sorprendida por haber sido elegida, pero con mucha alegría y emoción. El Centro Asturiano de Madrid es una institución de la que creo que debemos sentirnos muy orgullosos por su antigüedad. Si no me equivoco, tiene más de 130 años, son 137. Por lo mucho que ha aportado, tanto a los asturianos que viven aquí como a los que permanecen en Asturias. Pero para mí, además, es muy entrañable por los buenos recuerdos que me trae de la época en la que vivíamos en Madrid con mis padres. Fueron muchas las tardes de domingo que pasamos en las instalaciones que tenía el Centro Asturiano, en la calle Arenal, y las fiestas del bollo a las que asistimos. Esta noche, después de más de 40 años, vuelvo encantada a esta casa, a recibir este galardón y a dar las gracias a todos los que han pensado en mí para este premio tan especial. Gracias, Mauro. No sabía lo que iba a decir, ni él sabe tampoco lo que yo voy a decir hoy aquí. Gracias por tu laudatio y también por tu apoyo incondicional siempre. Se dice que detrás de los éxitos de un hombre hay siempre una gran mujer, pero también ocurre lo contrario. Detrás de mis éxitos hay un gran hombre que está aquí. Podrían haber hecho esta presentación varias personas, colegas que me conocen bien, porque les siento pues, gran afecto y admiración mutua, pero nadie como Mauro conoce y ha vivido de principio a fin y tan cerca no solo mi trayectoria vital, sino también profesional. Sabes perfectamente, sin que tenga que contarte nada, lo que suponen y significan para mí los trabajos que desarrollo, particularmente aquellos que están ligados a Asturias. Muchas gracias por lo que has dicho, por lo que ha dicho también Paco, muchas gracias. Y bueno, pues quiero decir que sin tu compañía habría sido imposible llegar aquí. El próximo lunes, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y se están celebrando estos días actos relacionados con ellos. Por eso quiero dedicar este premio a todas las científicas que han abierto camino, a las que veníamos detrás, y a las mujeres de mi familia, algunas de las cuales están hoy aquí, entre ellas pues, mi madre, mi sobrina Laura, que la veo ahí al fondo, o mi hermana gemela. Mi hermana gemela que disfruta tanto de mis éxitos como yo de los suyos. Bueno, ya saben todos que tengo una hermana gemela, por si dentro de un rato alguien nos confunde, creo que ya nos han confundido al inicio, pero no pasa nada, estamos acostumbradas y las dos respondemos a los dos nombres. También quiero dedicar este premio a los hombres que cuando no estaba nada de moda todo esto de la igualdad, creyeron en nosotras, nos prestaron las alas que no teníamos o nos ayudaron a construir las nuestras para poder volar. Empezaré por mis abuelos, asturianos ambos, que ya no están entre nosotros, pero que siempre se mostraron muy orgullosos de que sus nietas estudiasen. Le siguen el resto de los varones de mi familia, desde mi padre, mi marido que acaba de hablar, mi cuñado Ángel, que está aquí, mi sobrino Carlos, que hoy no pudo estar, y mis hijos Miguel y Pablo, que también están entre el público.
Siempre he contado con el apoyo de todos ellos. En el ámbito profesional, también quiero recordar a mi mentor, el doctor Mantilla, que solo pudo ver los inicios de mi carrera científica, pero que creía mucho en la capacidad profesional de las mujeres. También a mis discípulos, que nunca se han sentido menos que los demás por tener una jefa en lugar de un jefe. Creo que nadie como ustedes, asturianos que viven en Madrid, lejos de su tierra, entenderán por qué una becaria novata que iniciaba su carrera científica en el ámbito de la viticultura española e internacional en noviembre de 1986, se empeñó en incluir Asturias entre sus objetivos científicos. De nada sirvió que el doctor Mantilla le repitiese una y otra vez que en Asturias lo que se conocía era la sidra, la manzana, la fava en todo caso, pero vino, lo que se dice vino y viñas, de eso no tenía noticia alguna. La becaria, R que R, serían los genes asturianos quizás, seguí insistiendo en cuanto tenía la más mínima oportunidad y contando que en su casa familiar, en su pueblo Carballo, en el concejo de Cangas del Narcea, había viñas de toda la vida, bodegas antiguas, lagares, que cada año participaba todo el pueblo en la vendimia y que todo el mundo sabía cuáles eran las casas en las que se elaboraba buen vino y aquellas en las que no tanto. Así continuó el asunto durante unos cuantos meses, hasta la vendimia de 1987. Comenzábamos a realizar nuestros primeros trabajos de campo para algunas investigaciones que estábamos iniciando. Llevábamos ya varios días recogiendo muestras y tomando notas por los viñedos y le tocó el turno a la zona de Ribeira Sacra, al sur de la provincia de Lugo. Allí me instalé yo a tomar datos y realizar dibujos en un viñedo delante de una cepa cargada de racimos de un llamativo color negro azulado y hojas verde brillante. Mientras hacía esta labor, se me ocurrió probar una de aquellas uvas. Y al hacerlo, reconocí de inmediato un sabor que desde pequeña no había vuelto a probar. Dejé lo que estaba haciendo, me acerqué al doctor Mantilla y le dije: esta uva la tenía mi abuelo en nuestra viña de Asturias. Recuerdo que me miró con cara de sorpresa y me dijo: pues aquí parece que le llaman mencía, en el sur de la provincia de Lugo, pero tendremos que estudiarla y de paso, ya que insistes tanto, cuando vayas a Asturias intenta conseguir información sobre el cultivo de la viña de aquella zona, a ver qué hay por allí. Tiempo más tarde descubrimos que la mencía no era autóctona de Galicia, ni de Asturias, ni del norte de León, pero esa es otra historia, que otro día contaré. No hace falta decir que en la primera oportunidad que tuve de ir a Asturias, comencé a recabar datos. No voy a contarles hoy cómo se desarrollaron aquellos trabajos, ni los interesantes resultados obtenidos, porque vendré el 13 o 14 del próximo mes de marzo a impartir una conferencia aquí en la que les describiré con detalle en qué consistió aquel apasionante trabajo y les explicaré que tenemos unas magníficas variedades autóctonas con las que se están elaborando algunos vinos de excelente calidad a la altura de los mejores. Sí les diré que desde el año 87 y de forma ininterrumpida hasta la actualidad, he mantenido en el CSIC una línea de investigación sobre los viñedos y los vinos asturianos. Los primeros años, cada vez que iba a Asturias a recoger muestras, habían arrancado una nueva viña, hasta llegar casi a desaparecer por completo. A pesar de eso, continué la investigación. Llegó un momento en que se hacía necesario tener una finca experimental en la zona para poder seguir avanzando en el estudio y poder comparar en la misma parcela y bajo idénticas condiciones todas las variedades que iba encontrando. Como a mi padre le había gustado el tema de la viña siempre, en la que había trabajado cuando era joven, decidimos replantar un trozo de la antigua viña familiar y utilizar una parte como parcela experimental para mis ensayos. Él la cuidaba durante todo el año, elaboraba sus vinos
Y yo, primero en solitario y luego acompañada por mi equipo de investigación, íbamos a tomar datos, a coger muestras año tras año durante mucho tiempo. Al principio eran muchos los colegas que al saber que estaba trabajando en la viticultura asturiana me miraban con cara de escepticismo y pensaban: otra que se dedica a estudiar si las ranas tienen pelo. Los, vamos a llamarle aborígenes, al verme de viña en viña recogiendo datos, se debatían entre la compasión y la risa. Sin embargo, pasados unos años, cuando ya habían aparecido unas cuantas publicaciones con los primeros resultados del trabajo, algunos de los que me habían tachado de chiflada empezaron a interesarse, a preguntar primero indirectamente, luego llamándome por teléfono, e incluso se presentaron directamente unos cuantos en mi centro de investigación en Pontevedra a interesarse por eso de las viñas asturianas. Comenzaron a aparecer tímidamente pequeños trozos de viñas nuevas. Luego se interesaron algunos políticos también. Empezó a correr la voz. Aparecieron los vendedores de pócimas mágicas y expertos, muchos expertos, que repartían consejos sobre viñas y bodegas. Incluso bajaron de los cielos, o no sé muy bien de dónde, quienes se autoproclamaban descubridores, recuperadores del viñedo asturiano, seleccionadores, en fin. De todo aquello han pasado ya muchos años y en la actualidad el viñedo vuelve a ocupar poco a poco las laderas soleadas de nuestras montañas, recuperando lentamente el paisaje que muchos de nosotros recordábamos y que describían personajes muy importantes en nuestra historia vitícola, como Anselmo González del Valle. Tengo que decir que están hoy aquí sus familiares, una persona muy importante en la viticultura asturiana, Nicolás Suárez Cantón, el conde de Toreno o el mismísimo Jovellanos. En 30 años hemos pasado de escuchar a Sánchez Dragó decir en televisión española que se cultivaba viña en toda España, excepto en Asturias, a tener una denominación de origen, una fiesta de la vendimia de interés turístico, un museo del vino y, lo que es más importante, vinos de gran calidad que vuelven a ser distinguidos, igual que ocurrió en el siglo XIX, con la obtención de importantes premios nacionales e internacionales. Yo he puesto mi granito de arena para recuperar la viticultura de esta zona, porque soy asturiana, porque desde el punto de vista económico considero que tiene un importante potencial para la zona, pero también porque tiene un gran interés científico. De hecho, este trabajo me ha permitido publicar un número importante de artículos y varios libros, y todavía queda mucho por hacer. Tengo algún compañero científico aquí, ¿verdad, Alfonso? En enología se podrían hacer muchas cosas, en selección de levaduras, en muchísimas cosas. Tengo que decir, sin embargo, que este trabajo ha sido posible porque pertenezco al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la mayor institución pública española de investigación, que aunque muchos no lo sepan, ocupa el tercer lugar a nivel europeo y el quinto a nivel mundial en cuanto a producción y calidad científica. Formo parte de una institución que me ha permitido trabajar con absoluta independencia y libertad, con la única meta de aportar conocimientos y resultados útiles a la ciencia, a la sociedad, a nuestras empresas, a nuestro país y también a mi pequeño país, Asturias. A partir de ahí solo nos queda trabajar con rigor y honradez y obtener buenos resultados, porque nuestra trayectoria será la que determine nuestra valía como científicos. Tenemos otra gran ventaja en el CSIC, y es que podemos contar con el apoyo de otros científicos de distintas especialidades y áreas, solo con descolgar el teléfono, siempre que los necesitemos. Tenemos además la ayuda de nuestros técnicos de laboratorio, personal de campo, expertos en transferencia de resultados, un magnífico gabinete de comunicación e instalaciones donde poder desarrollar nuestros trabajos.
Siempre intentamos no solo publicar los resultados, sino también transferir materiales y productos. En el caso de los viñedos asturianos, el éxito radicó no solo en describir el albarín blanco, el verdejo negro o el carrasquín, que fue muy importante y fue básico para poder tener hoy una denominación de origen y unos viñedos, sino también fue muy importante ser capaces de comercializar desde 2007 planta de esas variedades autóctonas que estaban extinguidas, prácticamente extinguidas. De hecho, las del CSIC son las únicas plantas certificadas que existen en el mercado de estas variedades asturianas, que no solo interesan en Asturias, se ponen en contacto conmigo a veces del extranjero, de Estados Unidos, de muchos sitios, interesándose por estas variedades también. Tenemos también los primeros clones y los únicos de albariño, de la variedad albariño, que hoy conoce todo el mundo, pero hace 30 años nadie conocía y hoy está considerada una de las variedades blancas de mayor interés mundial. Quisiera por último también compartir este premio con los científicos que integran mi equipo de investigación, Santi, Susana y Pili, y con los técnicos de apoyo, Elena e Iván. Todos ellos se han formado conmigo, algunos llevan casi 20 años a mi lado y el que menos 13. Todos han pasado muchas horas de muestreos y recogida de datos en Asturias. Conocen nuestros viñedos y variedades como las palmas de sus manos. Algún día escribiremos un libro para contar las 1000 aventuras que hemos pasado juntos, los numerosos viajes Galicia-Asturias, Galicia de día y de noche, los calores y las mojaduras, el procesado de cientos y cientos de muestras y datos, los montajes de laboratorios improvisados en pleno monte, lo que nos hemos reído y lo que hemos disfrutado, y también los agobios, sustos y disgustos que hemos pasado. Es un placer trabajar con ellos por su profesionalidad y buen hacer, porque nunca dicen no ante cualquier reto científico que se les proponga, por muy loco que sea, y los hemos planteado bastante locos. El de los retablos que comentaba antes Mauro, recuerdo que el día que se lo propuse me miraron como diciendo, ¿pero qué nos cuentas? Y fue un trabajo precioso que tuvo un gran éxito, que nos costó publicar, pero conseguimos finalmente publicarlo en una revista muy buena, y es un trabajo que sigue pidiéndonos artículos y sigue saliendo por todos los sitios. Pues como digo, nos planteamos, disfrutamos mucho también planteando este tipo de retos que les vamos dando forma, y poco a poco acabamos consiguiendo lo que ni siquiera nosotros mismos habíamos soñado al principio. Nuestra historia sobre Galicia y el vino en Asturias continúa, y pronto sacaremos nuevos resultados muy novedosos que contaremos a todo el que quiera escucharlos y que ayudaremos a poner en práctica a las empresas y emprendedores que quieran utilizarlos. Desde hace ya unos cuantos años, y comentaba Mauro también, empecé a trabajar en la recuperación del antiguo olivar gallego, que cuando lo cuento por ahí todo el mundo se sorprende. También me dicen, como decían de Asturias, ¿cómo que en Asturias vino? Pues también me dicen, ¿pero cómo que en Asturias olivo? O en Galicia, perdón, olivo. Pues sí, hay olivos autóctonos y aceites. Es un auténtico tesoro. Y les adelanto, como primicia, que estamos también embarcados en una nueva aventura para Asturias, de la que no puedo hablar por el momento mucho. Tengo que mantenerla un poquito en secreto para que no nos la pisen, pero en primavera espero poder hacerla pública y quizás venir a contarla aquí. Es un tema que nos tiene muy ilusionados. No es vid, tampoco es olivo, es una planta. Es lo que voy a decir. Cuando se la conté a mis compañeros, alguno pensó que empezaba a perder la razón, pero bueno, inmediatamente se apuntaron. Es apasionante, espero que salga bien, y estamos obteniendo ya muy buenos resultados. Y bueno, siempre intentamos buscar cosas originales y además que les veamos aplicación industrial para recuperar esas zonas rurales abandonadas que te cae el alma a los pies cada vez que vas y ves que una nueva casa se cerró, que las fincas están abandonadas. Es posible recuperar la viticultura, la agricultura de estas zonas rurales con ayuda
de la ciencia, de las tecnologías, de la robótica, que comentaba antes Mauro, que estamos en algún proyecto de utilización de robótica en Asturias, precisamente. De la mano de la ciencia se pueden hacer muchas cosas y trabajar en la agricultura de una forma distinta, como se hacía antes, pero bueno, más rentable y además todos sabemos que en las aldeas, en estas aldeas abandonadas, en todas las casas tienen hijos o nietos con una formación universitaria muy importante, y a esa gente hay que aprovecharla, y con su apoyo y el de todos tenemos que ser capaces de poner en valor y de hacer que esas zonas vuelvan a vivir y vuelvan a recuperar lo que eran. Muchas gracias a todos. Me siento muy feliz de recibir este premio, acompañada de tantos familiares, amigos, colegas, socios del Centro Asturiano y todas las personas que se han acercado a compartir y disfrutar este acto con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, enhorabuena, que continúen los éxitos y cuenta con nosotros para comunicar esos hallazgos, esas nuevas investigaciones, todos los avances que realicéis. Estás en tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias también a Pilar, a Mauro por esa presentación de nuevo. Esperamos tus palabras igualmente, Mauro, si eres tan amable. Y gracias a Andrés y a Paco. Y por supuesto a todos ustedes. Ahora, por favor, todos en pie, vamos a cantar el himno de Asturias.